En ASB Noticias, los protagonistas. Son las 6 de la mañana, 29 minutos. Saludamos a esta hora al representante a la Cámara, Carlos Ardila. Él es representante por el Putumayo. Yo que sigo redes sociales de él, sé que ha hecho mucho por su departamento. Algún momento lo volveremos a llamar para hablar de su departamento, que hasta donde sé están llamando la atención por lo que pudiera ser una emergencia por las crecientes de los ríos, en donde ya hubo una tragedia, pero en Mocoa. Pero hoy lo hemos llamado fundamentalmente representarte en primer lugar para establecer un primer contacto con usted y saludarlo. Representante Carlos Ardila, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, hermano. Un cordial saludo al equipo y, por supuesto, a sus oyentes. Representante, insisto, usted tiene un trabajo en su departamento que algunos le reconocen y quienes lo seguimos, pues lo sabemos. Pero hoy fundamentalmente queremos llamarlo para que nos cuente cómo le fue a los representantes y a los senadores de partidos como el liberal, como usted, en esa reunión que tuvieron en las últimas horas con el fiscal, hablando de las reformas que están en trámite en el Congreso de la República. Bienvenido. Bueno, contar lo siguiente. Lo primero es que el encuentro de ayer se da con las bancadas de Cámara y Senado del Partido Liberal. Pero es importante destacar que este ejercicio ya se había hecho en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. El fiscal estuvo en la comisión, expresó preocupaciones sobre un proyecto de ley que era el proyecto de humanización de penas. Fue preciso en decir qué inconvenientes tenía, qué no le parecía en este sentido y planteó unas preocupaciones. Ayer le expresó 3 grandes líneas a la bancada. La primera de ellas son preocupaciones alrededor del proyecto de ley de humanización de penas. 8 para ser puntual. Hay preocupaciones que tienen que ver con la protesta. No entiende el fiscal por qué terminan mezclando protesta con terrorismo, por qué se excluye lo uno cuando se da lo otro. Se habla también del delito de inasistencia alimentaria, por qué excluirlo del Código Penal, y el fiscal tiene reparos en este sentido. También advierte lo inconveniente que resulta de excluir o de consignar beneficios cuando hay delitos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos. Hay también aquí inconvenientes cuando se habla de los pequeños cocaleros, que es un proyecto que está muy en la línea del acuerdo de paz, que es un tema de implementación. Ese es penalizar el tema hoja de coca. El fiscal considera que ese beneficio podría terminar cobijando a grandes cocaleros, a quienes trafiquen y a quienes también estén en la actividad de comercializar insumos para el procesamiento de coca. Son observaciones legítimas, incluso muchas de ellas las habíamos discutido ya en la comisión y las habíamos convertido en proposiciones. Bienvenido este ejercicio, por supuesto, y vamos ahora a dar la discusión en el marco del proyecto. Vendrá la discusión en la comisión primera y luego vendrá la discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes. Yo creo que ese es un proyecto valioso, el de humanización de penas. Yo celebro que el gobierno y que el ministro de Justicia le hayan puesto el pecho a la brisa a esta crisis carcelaria que tiene el país. La Corte Constitucional se había pronunciado y no habíamos dado la discusión. Bienvenidos todos los actores y construyamos
un proyecto de ley que resulte valioso y que en gran medida responda a las necesidades que hoy se tienen en el sistema penitenciario y carcelario. Este es un primer gran punto. El segundo, el fiscal expresó preocupaciones alrededor de un proyecto de ley que aún no llega al Congreso de la República, que es el proyecto de ley de sometimiento, pero que ese proyecto de ley ya se discutió en el Consejo Superior de Política Criminal. Ya hubo una discusión, el fiscal expresó reparos, tiene 9 puntos que le generan preocupaciones y le advierte a la bancada que el proyecto que va a llegar tiene unos puntos que resultan, al menos digámoslo, problemáticos por varios temas que irían, incluso diría el fiscal, en contravía de la Constitución. Insisto, este proyecto aún no llega al Congreso, no se ha radicado en el Congreso de la República. Viene un tercer gran tema que tiene que ver con el cese al fuego, los decretos que se expidieron en el mes de diciembre. El fiscal tiene preocupaciones, esto no es nuevo, digamos que el fiscal en medio ya lo había expresado, y aquí está todo lo que tiene que ver con el cese al fuego. El fiscal dice que no entiende cómo ese cese al fuego se decreta, sino un mecanismo de verificación, y también hay preocupaciones porque el fiscal dice que hay unas órdenes de captura que no se hacen efectivas, y muchas de esas órdenes de captura tienen que ver con homicidios, entre esos homicidios de personas protegidas como líderes sociales, también tienen que ver con violación a derechos humanos, y finalmente lo que advierte el fiscal es que para esos pasos que se habían dado desde el mes de diciembre se requiere una ley marco, que es la ley de sometimiento, ley que aún no se discute. Oiga, representante, todas las tres, todas las tres iniciativas que ha enumerado usted son muy complejas. ¿Por dónde empezamos, Andrés? No, yo creería que era más fácil para el gobierno no presentar nada. No, pues si sale el señor fiscal que se atraviesa cuando se tiene que atravesar, pero no lleva a cabo las investigaciones que tiene que llevar a cabo como las tiene que llevar, pues simplemente uno se da cuenta que esto es un carácter muy político. Pues respetando al doctor Carlos Ardila, representante del Putumayo, pues esto es un carácter muy político. Yo nunca escuché al señor fiscal ser tan contundente en el gobierno de su amigo Duque. Nunca lo escuché. Pero aquí el gobierno le da por presentar algo y es un ataque. El señor sí sale y hace las cosas como son. Es un gran fiscal y con todo respeto. De fiscal dejamos. Bueno, es que él dice que es el segundo cargo más importante del país y es el hombre mejor preparado que tiene este país. Pues entonces, si el hombre tiene tantas cosas, que la presente él, porque es omnipotente y él sí sabe cómo hacer las cosas, diría yo, representante, con todo respeto. Representante, pero en primer lugar, ¿ustedes piensan que el fiscal le está poniendo palos a la rueda de las reformas, o en qué sí coinciden con él? No, hay que escucharlo. Y buenos días, Andrés. Bienvenido al ejercicio. Hay que escuchar al fiscal, hay que escuchar las preocupaciones, y finalmente la decisión la toma el Congreso de la República. Nosotros ya habíamos radicado algunas preocupaciones que, permítanme decirlo, resultan legítimas. Por ejemplo, yo no entiendo por qué incluir en este proyecto la inasistencia alimentaria, cuando al final el tema de inasistencia alimentaria es un tema de protección a los niños de este país. O sea, ¿cuántos personajes hoy con delito a bordo, con código penal a bordo, se hacen los locos y no pagan los alimentos de los niños? Ese tema sí hay que excluirlo. Yo, por ejemplo, ya había radicado una proposición y desde el Partido Liberal habíamos advertido que resultaba inconveniente al menos traer este delito en el proyecto de humanización. Y no hemos hablado con el fiscal, no nos hablamos reunido con el señor fiscal. Entonces, el tema de inasistencia alimentaria me parece que resulta inconveniente, y con el señor ministro habíamos avanzado, habíamos quedado de discutirlo, y por qué no excluirlo de este proyecto de ley. Hay otro tema que resulta bastante problemático, Andrés,
y es que traen una discusión entre protesta y terrorismo. Entonces, no podrán configurarse, digamos así, delitos relacionados con terrorismo en el marco de una protesta. Y nosotros creemos, y esto estaba antes de la reunión con el fiscal, que resulta inconveniente. Primero, porque el ejercicio de protesta es constitucional, tiene una protección de rango constitucional. Y lo que consideramos nosotros, que esa discusión hay que darla, ya la tratamos, pero aún no termina en una proposición, porque traer terrorismo a protesta, cuando la protesta goza de una protección constitucional y a mi juicio termina desdibujándose lo uno de lo otro, o casi que digámoslo en contrario. Entonces yo creo, Andrés, que hay que escuchar a los actores. Nosotros ya habíamos avanzado con el señor ministro de Justicia y decirlo, a mí el tema de humanización de penas es un proyecto que me gusta. Tengo reparos, como resulta normal en cualquier discusión en el Congreso, pero el fondo del proyecto me parece valioso. Y me parece más valioso que el gobierno lo traiga a discusión y que el gobierno le ponga el pecho a la brisa. Este tema penitenciario y carcelario en el país es una tragedia a la que todos los gobiernos le sacan el capote y terminan no enfrentándolo. Es que eso es. Yo sí celebro que estemos ahí. Es que eso es, representante. Germán René, Camilo, Juliana, a oyentes de ASB Noticias. Es que yo entiendo que este gobierno se metió en muchos bonches. Que reforma esto, que reforma esto, que reforma esto, que reforma esto. Pues tenía muchos frentes. Pues que venimos de 4 años de absoluto rating de televisión que fue malo, entre otras cosas. De 6 a 7 de la noche era un señor presidente hablando ahí la economía naranja. ¿Ustedes se acuerdan de eso con un jugo de naranja? Si aquí pasaron muchas cosas y en los últimos 20 años, usted es representante que es del Partido Liberal, sabe que ustedes no estuvieron en el gobierno, pero no fueron partícipes y fueron los que mandaron a este país. Venimos de fracaso en fracaso. Aquí todo el mundo saca pecho, representante. Entonces, y yo no soy petrista ni estoy a favor del... No, pero intenta hacer algo y me da, pum, palo en la rueda de la bicicleta. Entonces yo le decía, pues cuando comencé el tema, es mejor no presentar nada porque no presento nada, hago programa de televisión, me la paso viajando, llevo a mi hermano a todos los viajes, ganamos millas y el país quedó como quedó. No subió el precio de la gasolina, estoy hablando de tantas cosas que dejó de hacer el anterior, pero ahora sí sale a criticar. El anterior puso este fiscal y este fiscal, ¿cuándo ha hecho algo por Colombia? ¿Cuándo? No, pero ahora sí sale y se atraviesa. Entonces es eso es lo que me molesta a mí, que nunca hacen, y si escucha usted al expresidente Pastrana, tampoco hizo nada en ese país, le aterrizaron un avión en una carretera y ahora viene a hablar de hacer cosas políticas. Eso es lo que me molesta a mí. Usted es una persona joven, en usted está a cambiar muchas cosas, pero quitemos esos vicios de la política, que todos son buenos después de que juegan el partido y todos son generales después de que están en la guerra. Pero cuando están ahí no hacen absolutamente nada, representante. Eso es lo que me duele y me da dolor de, como dicen ustedes, dolor de patria escuchando a este señor fiscal. No, pero la discusión es bienvenida, Andrés. Digamos, hay que escuchar incluso a personajes como Pastrana. Pues, yo sí, lo de Pastrana me parece a mí, digámoslo, al menos elegante, penoso. Incluso ahora le dieron partido político, pues, una suerte de patente de corso para que salga a hacer política. Pero también hay que escucharlo. ¿Qué hacemos? Hay que escucharlo para saber todo lo que no se hizo. Casi que resulta importante para tener un diagnóstico de qué es lo que no se hizo y empezar a dar pasos y ayudar. Y lo segundo, Andrés, estas discusiones son buenas, son valiosas. Yo creo que siempre que estas discusiones se dan y se plantean, pues terminamos con unos proyectos de ley que resultan mejores de lo que llegaron al Congreso de la República. Cuando se dan estas discusiones así, los actores participan, hay reparos, hay proposiciones y demás, yo siempre creo que resulta valioso para poder construir buenos instrumentos en el Congreso de la República. Representante, olvidémonos por un momento del fiscal. Usted nos dice que ha habido ya alguna
concertación con el ministro, sí. con el ministro de Justicia. ¿En qué han notado ustedes que el asunto puede mejorar desde la bancada de liberales que usted integra? Por ejemplo, yo ponía 2 ejemplos aquí, el tema de protestas y el tema de inasistencia alimentaria. El fiscal lo repara, pero nosotros ya lo habíamos discutido en la comisión primera con el ministro, y el ministro dijo, yo lo veo conveniente, sentémonos y construyamos una proposición que nos dé tranquilidad a todos, al gobierno que lo ha planteado, y también a los congresistas que han expresado preocupaciones. Incluso sus colegas han expresado aquí preocupaciones en temas de injuria y calumnia. Y esto me parece particular porque el ministro dice que se excluye injuria y calumnia del Código Penal porque es un tema de protección a la libertad de prensa, ¿cierto? Y todo esto es un tema que viene avanzando a nivel mundo. Y muchos colegas periodistas, lo que han advertido es que resulta inconveniente excluirlo. Entonces, aquí hay que escuchar a todos los actores. El ministro creía y consideraba que era en favor de periodistas, y muchos periodistas han levantado la mano a decir resulta inconveniente que se excluya del Código Penal. No, y también representante el tema del incesto. Yo sé que hay cosas que tienen por ejemplo, que el tema del incesto, ¿para qué traer esa discusión? Exacto, O sea, sí, no tiene nada que ver. ¿Cuántas personas han resultado procesadas por incesto? No, es que ese representante, yo estoy de acuerdo con que hay que discutir. Y estoy de acuerdo con que todos se tienen que llegar a un acuerdo, ¿no? A un feliz acuerdo. Pero el ministro también se equivoca en el tema del incesto, por ejemplo. Se equivoca. Pero esa es una preocupación que planteó el Partido Liberal y que también la planteó el fiscal. Imagínese. Sí, pero entonces hay cosas que se equivoca. Pero si usted en la cosa alimentaria, usted quita eso, si no pagan estando allá, pues quitando eso, menos. Entonces, no, ahí sí que apague y vámonos. Por eso, entonces hay cosas que, pero no sentarse a dar cátedra, eso sí no, yo creo que vuelvo al tema, representante, todas las discusiones son bienvenidas y deben ser bienvenidas, como usted bien lo dice, pero con argumentos sólidos, no con esos argumentos ahí tan peyorativos que utiliza el señor. Pero bueno, olvidémonos del señor porque es el segundo cargo, de pronto me estoy metiendo en Honduras con el segundo hombre más importante de Colombia. Representante, finalmente, nosotros hablamos aquí la semana pasada con el presidente del director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia, y él nos decía que no le gusta de esa humanización carcelaria, que no se concentra en neutralizar delitos o conductas que atacan muy directamente en la calle a la sociedad civil, al ciudadano. El doctor Hernando Herrera. Hernando Herrera. ¿Ustedes qué piensan de eso? Bueno, aquí hay una discusión grandísima y respetando las opiniones del doctor Hernando, que termina siendo una autoridad y que le han dedicado muchísimo tiempo a eso, y con él hemos compartido en diferentes espacios que tienen que ver con reforma a la justicia, con todo el sistema penitenciario y carcelario. Y tiene razón el profesor en esto. Aquí, por ejemplo, ayer planteaban algunos colegas preocupaciones en ese sentido, y advertían que este proyecto resultaba insuficiente. Aquí le falta incluir esto, este es un tema importante que nos incluye todo lo relacionado con microtráfico, cambiar también aquí el enfoque que se le está dando al tema de tráfico y al tema de consumo de sustancias alucinógenas. Pero, pues bueno, yo no sé si alcancemos a incluirlo aquí en este proyecto de ley. Pues de seguro que hay 1000 temas que se van a quedar por fuera, pero yo sí prefiero que avancemos y que vamos dando el pasito y que vamos corrigiendo lo que se pueda. Yo coincido con el profesor, resulta insuficiente, de seguro hay temas que faltan y habrá que luego abordarlos. No sé si se puedan incluir en este proyecto de ley. A veces también en técnica legislativa, cuando uno aborda tantos temas, pues termina no convirtiendo en ley ninguno de los temas. Bueno, representante, ¿usted qué equipo es hincha? Yo soy del Atlético Nacional,
pero Bueno. soy como un hincha en desuso, la verdad. Menos mal, le fue por... Pero por la temporada de Autori o Me hace da rato. como decir que soy hincha y cuando me pregunten cuál es el último partido al que fue, debo confesar que no me acuerdo. Copa Libertadores. No, es que se da cuenta como cambia uno de tema, fácil. Si hablamos de fútbol y lo traemos. De las reformas que está presentando el gobierno, ¿usted cuál va a acompañar así de corazón? O la bancada. No, yo O la las bancada. acompaño todas. Pero yo tengo un lío porque es que yo soy un congresista de esos que propone, que radica proposiciones, y eso a veces no es que guste mucho. Pero bueno, es mi tarea y para eso me eligieron. Yo siempre digo, yo las acompaño todas y estoy metido en todas y hablo en todas y radico proposiciones en todas y he hecho discurso en todas y cito audiencias públicas en la gran mayoría de ellas. Y ahí voy a estar de manera activa y hay proyectos que resultan ajenos a mi comisión, por ejemplo, la reforma a la salud. Yo hago parte de la comisión primera y este es un tema que digámoslo, por comisiones, el grueso estaría en la comisión séptima, pero yo considero que el proyecto que llegó hoy al Congreso es un proyecto que se debió tramitar como una ley estatutaria y debería tramitarse en comisión primera, y como creo eso y enviamos una carta al gobierno advirtiendo eso, pues ahora estamos estudiando temas de salud y estudiando este complejo sistema de salud. Entonces también opinamos de temas de salud y procuramos estudiar con juicio, con rigor, para construir una buena reforma a la salud. Yo creo que la reforma a la salud se debe dar, yo creo que el sistema de salud se debe reformar, pero no comparto muchos de los puntos que están en la actual reforma a la salud. En representante, a propósito de la salud, el cambiar el nombre de la EPS, ¿con eso se soluciona el problema? No. Y yo creo que el problema aquí tampoco son las GPS, o lo digo de manera distinta, para yo no quedar aquí de abogado de oficio de las GPS. Yo no creo que el único problema sean las GPS. Y yo creo que nos equivocamos al querer aquí graduar del único enemigo del sistema a las GPS y que eso resuelve los males. Yo creo que no. ¿Qué opinión le merece lo de la gata, representante? Pues lo de la gata y lo del gatico, ¿no? Sí, los meninos. Esto incluye menino. Sí. No, pues es un tema que nos dejó desconcertados porque nosotros acompañamos el proyecto de Paz Total. Y ojo con un tema, Andrés, nosotros en la comisión primera advertimos que muchos de los puntos que estaban consignados en Paz Total podrían terminar desdibujando la intención de Paz Total del gobierno. Y bueno, desafortunadamente lo del gatito, lo de este menino, pues terminó dándonos la razón, desafortunadamente. Y luego terminaron reculando en esa decisión y ahora pues excluyen a la gata mayor y termina con una suerte de beneficios, que esto termina desdibujando cualquier iniciativa y uno explicarle luego la opinión, eso resulta bien difícil, Andrés. Sí, muy Queda difícil. dificilísimo, ¿no? Es decir, estamos avanzando en este proceso. Estamos anhelando una paz total para este país. Esta es la gran política pública que estamos persiguiendo. Estas son las iniciativas alrededor de, y vienen hechos como los que estamos registrando. Bueno, Representante, hablamos pues, de todo un poco, ¿no? hablamos de todo un poco, nos queda pendiente su departamento. Uy, Nos queda sí. pendiente su departamento. Bueno, por favor, ahí lo que tenemos, Mocoa va a cumplir 6 años de su tragedia. Hola, y nada, ¿no? Nada, ¿no, Y representante? bueno, ahí vamos, digamos lo que de a poquito, bastante poquito. Del 100% de lo que en aquel momento prometieron, ¿en cuánto va? ¿En cuánto va? Upa. Digo, hablemos de Nacional mejor. Una cifra optimista. No, es difícil calcularlo y difícil Una cifra cuantificarlo optimista. porque yo, por ejemplo, las obras de mitigación les doy un valor altísimo, porque finalmente es lo que va a evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir o al menos va a mitigar. Y estas obras de mitigación aún no se terminan, las de la primera fase y las de la segunda fase. Las de la segunda fase aún no han empezado obras, es lo más trágico.
y las de la primera aún no logran terminar. Bueno, Pensé que iba a decir que se había acordado a cuál partido había ido. Era más fácil volver a un partido. Y bueno, pero el gobierno ya tiene otro voto más a favor, ¿no? El de Polo Polo. ¿Cómo van a hacer Bueno, ahí? ¿Eso cómo se hace Bueno, ahí? Usted que está adentro, ¿cómo se hace? Llego a comisión para preguntarle a mi colega Polo Polo, que es compañero de Curul, preguntarle cómo va a ser. Sí, ¿cierto? Porque él va en contravía, pero el Consejo Nacional Electoral dijo, no, es que su partido es de gobierno. ¿Y entonces qué van a hacer ahí? ¿Retirarse Bueno. o qué? ¿Usted que está adentro, cómo se hace, representante? Bueno, no lo sé, nos vamos a preguntarle a Polo Polo qué va a hacer ahí, cómo va a terminar capoteando ese lío, porque pues ha sido un opositor férreo al gobierno. Pero mire que lo de Polo Polo termina develando, es una gran crisis que vendrá también a discusión. Y la crisis tiene que ver con el sistema político de este país. La reforma electoral, ¿no? Bueno, una reforma que no se ha dado. Nosotros hoy estamos tramitando una reforma política que lo que hemos dicho es que resulta insuficiente para abordar cantidad de temas, entre esos ese. Y no solo Polo Polo, aquí hablamos del expresidente Pastrana. Aquí resulta que vamos ya en 28 partidos y movimientos políticos, Andrés y Germán. Bueno, eso no es serio. Aquí cualquier personaje levanta la mano y tiene un partido político. ¿Y creerán que así van a fortalecer el sistema democrático? Pues claramente no. Eso lo que supone es una crisis más. Sume crisis al sistema. Bueno, ese será otro punto y de seguro otro proyecto de ley. perfecto. Es sí, que hay señor. tantas cosas, ¿no, Germán? Uy, sí, Dios mío. Bueno, pero ustedes tienen trabajo y eso es lo importante, ¿no, representante? Pero tienen tantas No cosas. hay tiempo para aburrirse. Sí. No, eso es. No tienen tiempo para aburrirse, pero tienen tantas cosas que ojalá todas les salga bien. Representante, lo seguiremos llamando y bienvenido a la discusión. Algún día espero tenerlo aquí en la mesa de trabajo para que sea Bueno, parte de por esta favor, mesa. un gusto para mí. Para que sea parte de esta mesa y nos podamos debatir muchos temas que a lo mejor estemos de acuerdo en algunos y en otros no, pero siempre con respeto y responsabilidad. Un abrazo, representante, y mil gracias por estar aquí en ASB Gracias, Noticias. Andrés, Germán, y a sus oyentes un fuerte abrazo. Muchas gracias. Bueno, señor, un abrazo para usted. 7 de la mañana, 56 minutos. ¿Se da cuenta? La mayoría de dichos de Nacional son así.